Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de historias reales, relatos que inspiran, que transmiten motivación para vivir positivamente, y también historias que merecen ser reflexionadas y meditadas. Se suele decir que, al envejecer, las personas se parecen a los niños, frágiles, necesitados de protección. Pero para don Ramiro, aquello parecía solo un sueño lejano. Toda su vida se encorvó sobre los campos áridos, con las manos callosas arando palmo a palmo la tierra para criar a sus 3 hijos. Nunca pensó en su propia felicidad. Desde que su esposa murió joven, él fue padre y madre a la vez, entregando todo su amor a los pequeños. No permitió que les faltara un plato de comida, ni que vistieran harapos, ni que tuvieran que agachar la cabeza frente a sus compañeros. Sin embargo, cuando llegó la vejez y las fuerzas se agotaron, lo único que recibió fueron miradas indiferentes y palabras duras de aquellos mismos hijos que había alimentado, con su propia sangre y carne. Para ellos ya no era un sostén, sino una carga, una sombra incómoda dentro de la casa estrecha. Al principio, intentó convencerse de que todo era por las dificultades de la vida, por la presión de ganarse el pan que volvía a sus hijos irritables. Pero poco a poco comprendió que la distancia entre él y ellos se hacía cada vez mayor. Las comidas familiares, que antes eran momentos de reunión, se transformaron en silencios pesados. Cuando él hacía una pregunta, ellos respondían con desgano. Cuando quería contar alguna historia antigua, estaban ocupados calculando ganancias y pérdidas, incluso frunciendo el ceño. «Padre, siempre con esas historias viejas». Los tiempos han cambiado. En esos momentos, el corazón de don Ramiro se oprimía como si una mano invisible lo apretara. Guardaba silencio, tragaba el dolor y bajaba la vista hacia sus manos temblorosas y arrugadas. En aquel pequeño pueblo, la gente lo miraba con una mezcla de lástima y desprecio. Murmuraban a sus espaldas, toda la vida trabajando para criar hijos, y al final lo abandonaron. Esas palabras eran como cuchillos que se clavaban hondo, pero él nunca respondía. Solo sonreía débilmente, una sonrisa forzada, y regresaba a su patio vacío, donde aún le quedaba un amigo fiel, su viejo caballo Valiente. Valiente lo había acompañado a través de tantas estaciones de sol y lluvia, arrastrando el arado en los campos áridos, cargando la cosecha hasta llenar el patio, compartiendo con él toda una vida de trabajo duro. Ahora también estaba viejo, encorvado, con pasos lentos. Pero en sus profundos ojos aún brillaba una lealtad absoluta. Cuando don Ramiro estaba triste, Valiente frotaba suavemente su cabeza contra su hombro, como queriendo consolarlo. Cuando él reía, el caballo relinchaba fuerte, como respondiendo. Una noche, mientras los gritos de sus hijos discutiendo por dinero resonaban en toda la casa, don Ramiro se sentó en silencio en un rincón oscuro. Cada palabra le hería como un cuchillo. «Padre solo sabe comer, ya no produce nada. Tenemos que mantener una boca inútil más». Tembloroso, juntó las manos. Se arrodilló sobre el suelo frío y levantó la mirada hacia el crucifijo colgado en la pared de madera. «Señor, no pido nada para mí. Solo deseo dejarle algo bueno a mi familia antes de cerrar los ojos. Ten misericordia y dame fuerzas para realizar esta última obra». La luz temblorosa de la vela proyectaba la sombra del anciano delgado sobre la pared. En ese instante, don Ramiro sintió una paz extraña, como si su oración hubiera sido escuchada. Desde aquella noche, comenzó un camino silencioso que nadie en casa conocía. Detrás del jardín había un terreno baldío, abandonado desde hacía tiempo por su aridez y cubierto de maleza. Nadie creía que allí pudiera cultivarse nada.
Pero don Ramiro confiaba en que, con fe y paciencia, la tierra renacería. En secreto, empezó a limpiar la hierba y remover el suelo, sus piernas temblaban, sus manos sangraban al golpear con la azada el terreno duro como piedra. El sudor, mezclado con polvo, empapaba su camisa descolorida. Valiente lo acompañaba en silencio, arrastrando lentamente el arado, aunque ya apenas le quedaban fuerzas. Cada paso de Valiente era un esfuerzo valiente. Como si quisiera compartir la carga de su dueño. Durante el día, cuando sus hijos iban a trabajar, él salía en silencio al campo, inclinándose sobre la tierra con esfuerzo. De noche, cuando la casa entera se hundía en el sueño, volvía al huerto, alumbrándose con un candil de aceite para continuar. Su cuerpo se debilitaba, la respiración se volvía entrecortada, pero en sus ojos ardía una fe extraña y luminosa. Cada vez que regresaba a casa con las manos manchadas de barro, los hijos lo miraban con desdén y lanzaban palabras punzantes: «Padre, ya está viejo, ¿para qué insiste en estas cosas? Aunque lo intente, no logrará nada». Él solo sonreía, sin responder. En su corazón ardía una llama silenciosa, alimentada por el amor y la última esperanza que guardaba para su familia. Día tras día, sus fuerzas se extinguían poco a poco. Su cuerpo, ya de por sí delgado, se consumía aún más. Sus pies agrietados sangraban al pisar la tierra seca, sus manos temblaban tanto que apenas podían sostener el mango de la azada. Pero don Ramiro perseveraba. Cada vez que estaba a punto de derrumbarse, posaba la mano sobre la crin de Valiente, tomando de él un poco de fuerza para levantarse. La tierra baldía fue poco a poco cultivada. Las semillas eran sembradas en noches de luna tranquila. Se inclinaba a depositarlas puñado a puñado, murmurando como si hablara consigo mismo: «Germinen, por mis hijos». Una tarde, cuando el atardecer bañaba de oro la aldea, don Ramiro estaba casi exhausto. Junto a Valiente, arrastró los pies de regreso. La casa seguía llena de gritos y disputas sin fin. Ya no entró, sino que se arrodilló en el umbral, con los ojos cerrados y los labios murmurando: «Señor, perdona a mis hijos, porque no comprenden el amor. Bendice esta tierra, bendice estas cosechas, para que ellos puedan vivir en abundancia y aprendan a amarse más». Valiente inclinó levemente la cabeza, permaneciendo a su lado como un amigo fiel hasta el final. Y en aquella noche silenciosa, don Ramiro cerró los ojos ancianos y partió sin ruido, sin campanas, sin testigos. Solo el viejo caballo presenció el último instante de un padre. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol iluminaron el techo gastado, se descubrió que don Ramiro no despertaba más. La casa se llenó de un aire pesado. Los tres hijos, que siempre lo habían visto como una sombra, al principio quedaron sorprendidos, luego suspiraron, tomándolo como algo natural de la vejez. Lo enterraron con sencillez, sin palabras de despedida emocionadas, pues en sus corazones aún reinaba la indiferencia y la obsesión por los cálculos mundanos. Solo Valiente, el caballo viejo, relinchó con un lamento desgarrador, con los ojos húmedos, de pie junto al recién montículo de tierra. La gente se asombraba al verlo golpear el suelo con los cascos, bajar la cabeza, como queriendo grabar para siempre la imagen de su amo. Muchos en la aldea murmuraban: «Quizás es más fiel que los propios hijos». Unos días después, la lluvia llegó de improviso. Un fuerte aguacero de inicio de temporada empapó el terreno seco detrás del huerto. La familia se sorprendió al mirar y descubrir los surcos que su padre había arado en secreto. En aquel entonces nadie le prestó atención, lo tomaron como un esfuerzo inútil. Pero entonces,
Ocurrió lo milagroso, brotaron tiernos tallos verdes, elevándose entre las gotas brillantes de la lluvia. Día tras día, la parcela se cubrió de un verdor fresco y vibrante. Las hileras de maíz, arroz y patatas crecían alineadas, como ordenadas por una mano paciente y amorosa. Los aldeanos acudían a mirar, incrédulos ante lo que veían. Esa tierra nunca dio fruto. ¿Cómo puede ser tan fértil ahora? Murmuraban, es el milagro que dejó don Ramiro. Sollozaba un anciano. El rumor se extendió rápidamente y todos comenzaron a llamar a aquel lugar la Tierra Milagrosa. Los 3 hijos de don Ramiro, al presenciar aquella escena, sintieron el corazón oprimido. Recordaron la figura encorvada de su padre en el huerto, las burlas que le lanzaron, sus manos temblorosas y sangrantes. Y ahora todo se había transformado en la abundante cosecha que tenían ante sus ojos. El día de la cosecha, los granos de arroz dorados, las mazorcas de maíz repletas y las raíces de batata abundaban. Toda la familia, sorprendida, rompió en llanto como niños pequeños. Comprendieron que todo aquello era el último esfuerzo de su padre, el regalo que les había dejado aun cuando había sido rechazado. El dinero obtenido de la cosecha hizo que la familia, de repente, prosperara y se volviera más rica que nunca. Pero aquella alegría no era completa. Porque cada vez que tocaban un grano de arroz, sentían el sudor de su padre impregnado en él. Cada vez que probaban un cuenco de arroz blanco, tierno y fragante, escuchaban resonar el jadeo cansado de su padre sobre esa tierra. Y cada vez que salían al patio y veían a Valiente, el viejo caballo que seguía viviendo en silencio como un testigo fiel, no podían contener las lágrimas. Porque en la mirada bondadosa de Valiente, creían ver la figura de su padre, callado, pero lleno de compasión. Desde aquel día, la familia empezó a cambiar. Ya no discutían en vano, ya no se trataban como extraños. En lugar de eso, aprendieron a escuchar, a ceder, a pensar los unos en los otros. Comprendieron que el amor era la herencia más valiosa que su padre les había dejado, y que todas las riquezas materiales eran efímeras. Valiente fue cuidado con esmero como un miembro más de la familia. El hijo menor le cepillaba la crin cada día. La hija le preparaba gachas de maíz que llevaba al establo, y el hijo mayor reparaba el techo para que fuera seguro. Lo cuidaban no solo por afecto, sino también como una forma de redimir sus faltas hacia su padre. Las temporadas de cosecha se sucedieron, y aquella tierra siempre producía frutos abundantes, como si hubiera recibido una bendición eterna. Los vecinos seguían acudiendo a contemplar y a inclinarse ante la pequeña tumba al pie del árbol donde descansaba don Ramiro. Y susurraban, él se ha ido, pero su amor permanece para siempre. Con el paso del tiempo, los 3 hijos de don Ramiro se convirtieron en personas diferentes. De ser egoístas, se transformaron en padres y madres que sabían amar y enseñar a sus hijos a respetar a quienes les dieron la vida. Y cada vez que contaban a sus nietos la historia de su abuelo, sus voces se quebraban. Vuestro abuelo dedicó toda su vida a sembrar, no solo en la tierra, sino también en el corazón de cada uno. Valiente vivió algunos años más, siempre atendido con cariño, hasta que cerró los ojos y partió en paz. Lo enterraron junto a don Ramiro, para que aquel fiel compañero permaneciera por siempre al lado del dueño al que había amado. Cada temporada, cuando el viento sopla, aquella tierra milagrosa sigue verde y esplendorosa. Las espigas de arroz se mecen como miles de mensajes venidos de lo lejano, el amor de un padre nunca se apaga, y en cada latido de los que se quedaron, la figura de don Ramiro aún vive, un padre silencioso, paciente, entregado a sus hijos hasta el último aliento,
Muchas gracias por dedicar vuestro tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olvidéis suscribiros al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos. Os deseo paz y felicidad.